¿Y qué pasa cuando Dios promete algo a tu vida? Cuando sientes que ese momento de la promesa ya está llegando, cuando tienes esa fe, ¿verdad? Cuando dice su palabra que llamemos las cosas que no son como si fueran, que tengamos fe así como un granito de mostaza, que al que cree todo le es posible. ¿Y qué pasa cuando has depositado tanto esa fe, esa esperanza en el Señor? Y llega el momento del cumplimiento de la promesa y resulta que ves todo lo contrario. Eso me pasó a mí y me ha pasado tal vez muchas ocasiones, pero recién me pasó una donde tenía toda mi esperanza puesta en esa promesa. Toda mi esperanza, mi fe, mis oraciones, oraba en agradecimiento, creyendo la promesa, porque tengo la promesa. Si tengo la promesa. Y hoy era el día del cumplimiento de la promesa. Y a lo que tú esperabas que fuera un sí, resulta que fue un no. ¿Qué haces? Es de humanos sentir. Las emociones son parte de nosotros. El problema es no quedarnos atrapada en esa emoción, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba a Dios, y esto te lo comparto porque esto es un aprendizaje grande. Creo que todo en la vida es un aprendizaje continuo. Y yo le decía, pero ¿qué pasó? La fe. Todo salió contrario. Tenía tanta fe. No me respondía en su momento. Pero después me decía, ¿y entonces de qué se trata la fe? ¿De qué se trata la fe? No se trata precisamente de creer aún por encima de las circunstancias, de lo que tú estás viendo, porque es muy fácil creer cuando todo va bien. Es muy fácil creer cuando fuiste a esa entrevista de trabajo y te dieron el trabajo. Es muy fácil creer cuando te dijeron que te iban a pagar ese dinero y te lo pagaron. Es muy fácil creer cuando te dijeron que te iban a dar la visa y te dieron la visa. Es muy fácil creer cuando te dijo Dios que te va a restaurar tu matrimonio y se restauró tu matrimonio. Pero qué tan fácil es creer cuando te dijeron que te iban a dar la visa y no te la dieron. De eso se trata la fe. De eso se trata la fe. Y te la quiero compartir hoy, porque de eso se trata. ¿Es válido que te duela? Obvio, es válido. Somos hijos. Y como cuando tú quieres algo y tus padres no te lo dieron, llorabas, ¿verdad? Es normal. El problema es preguntarle a Dios por qué, o qué quieres, o por qué me hiciste eso. Son cosas diferentes. A llorar y decirle, yo pensaba que esto iba a pasar. No entiendo lo que está pasando, pero estoy segura que tú sí lo entiendes. Tú sabes lo que haces. Tu palabra dice que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo te amo, yo te amo con todo mi corazón. Eres lo más importante de mi vida. Y yo sé que esta situación que estoy viviendo ahora en mi vida va a obrar para bien. No sé lo que haces, pero aún así yo sigo creyendo en tu promesa, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y yo no sé para quién va este mensaje,
porque el Señor puso en mi corazón, en medio del dolor que puedo estar sintiendo en este momento, compartirlo contigo, porque yo sé que todos pasamos por diversos periodos de pruebas, donde tal vez la fe de muchos flaquea. Pero ¿qué vas a hacer cuando todo salió contrario a lo que Dios te prometió? Y entonces me ponía a pensar, definitivamente, esa es la fe. La fe es creer aún en esa circunstancia que no salió como tú esperabas. No me importa que no salió como esperaba, pero Dios me dio una promesa y yo le creo a Dios. La fe, la fe es creer precisamente en aquello que Dios te dijo que iba a hacer, aún por encima de las circunstancias. Esa es la fe. ¿A quién vas a creer? ¿A las circunstancias o vas a creer a la palabra de Dios, que es la más importante? Porque tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Pero ahí es donde se prueba nuestra fe. Y el enemigo es estratégico en usar las circunstancias para que desviemos nuestra mirada de Jesús. Y creamos tal vez, me fallaste, me mentiste, me dijiste, no eres tú el Todopoderoso. Pero ¿qué hizo Job cuando perdió todo? Hemos de recibir las cosas buenas de Dios y no las malas. Hemos de alabarlo siempre cuando todo está bien y lo vamos a alabar cuando todo está mal. Cuando creíamos que por fin llegaba el cumplimiento de dar a luz esa promesa y no se dio. Entonces, me pongo a pensar y yo, Señor, ¿qué personajes bíblicos realmente han pasado por ese momento de, ¿cómo se puede decir que te sientes? ¿Te desilusionaste? ¿Te decepcionaste? ¿Estabas esperando tanto algo con tanta fe? ¿Tenías tanta fe en que Dios iba a cumplir su promesa y no pasó? ¿A quién más le pasó esto? ¿Qué hiciste? Entonces te pones a pensar y obvio conocemos la historia de Abraham y de Sara, ¿verdad? Ellos tenían una promesa. Ustedes van a tener un hijo. Tú vas a tener un hijo, le dijo Abraham. Pero ¿qué pasó? Pasaron los años. Una promesa sobre una esterilidad, porque Sara era una mujer estéril. Y pasan los años y no solamente estéril, deja de llegarle lo que le tiene que llegar a la mujer cada mes. Más circunstancias para dudar de la palabra de Dios, de la promesa, ¿verdad? Y más o menos por encima de las circunstancias, aún así, el Señor cumplió su promesa. Más o menos dicen que fueron 20, 25 años para que Abraham pudiera tener ese hijo prometido. Y si luego nos vamos para la historia de José, ¿qué vamos a ver en la historia de José? Un joven adolescente, donde Dios le mostró a través de los sueños, le prometió que él iba a gobernar y que en algún momento sus hermanos se iban a inclinar, su familia, sus padres se iban a inclinar hacia él y que él iba a gobernar. Pero José, las circunstancias que empezó a vivir José parecían destruir la promesa que Dios le dio. Lo vendieron como esclavo sus hermanos. ¿En qué momento va a gobernar un esclavo? ¿Verdad? Lo venden como esclavo, luego lo acusaron injustamente, luego termina en la cárcel. Pero finalmente Dios cumplió su promesa. Y no fue en el tiempo de José. Y tampoco fue en el tiempo que le dio la promesa. Fueron muchos años después. Y si nos vamos a ver la historia de David, ¿qué pasó con David? Desde jovencito era un simple cuidador de ovejas, ¿verdad?
Y Dios le promete y lo unge a través del profeta Samuel. Lo unge, ¿verdad? Como rey, como futuro rey de Israel, ¿verdad? Pero empezó a vivir circunstancias que parecían todo lo contrario a que David fuera a ser rey de Israel en algún momento. Después de ungirlo, siguió cuidando ovejas. Luego empieza una persecución por Saúl, que se llenó de envidia y de celos y quiso matarlo. ¿En qué momento iba a ser rey? Vivió escondido un tiempo en cuevas como fugitivo. Pero ¿y la promesa de que iba a ser rey? Un rey huyendo. Un rey que quieren matar. ¿Dónde está la promesa? Aún así, Dios lo estableció como rey. ¿Ven? Y si nos vamos a mirar a Israel frente al Mar Rojo, ¿qué pasó con este pueblo de Israel? Dios les prometió que los va a sacar de Egipto y que les va a dar esa tierra prometida. ¿Y cuál fue la circunstancia más adelante? El mar adelante, rojo, y atrás 400 carros del faraón que venían detrás de ellos para matarlos. Israel en ese momento no tenían opción, no tenían camino. O sea, ¿en qué momento? Ya aquí, si nos vamos para el frente, nos vamos a ahogar y ahí morimos ahogados. Y si nos quedamos acá, pues nos van a alcanzar y nos van a matar. Pero aún así, Dios cumplió su promesa. ¿Y ahora qué me dices de Lázaro? Vamos a ver a Lázaro. El amigo que Jesús, el mejor amigo de Jesús, amado por Jesús, estaba enfermo. ¿Y qué dijo Jesús? Que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Y Lázaro estuvo 4 días en el sepulcro. Lázaro murió. Pero si Jesús dijo que esta enfermedad no era para muerte y Lázaro se muere, ¿qué pudo haber pensado María y Marta? Me mentiste. O sea, ¿tú crees que ellas no vivieron eso? ¿Qué pasó? Tú dijiste que mi hermano no se iba a morir, que esta enfermedad era para la gloria del Señor. Tal vez ahí había parecido que las palabras de Dios de Jesús quedaron desmentidas. Pero Jesús lo resucitó, que no miente. ¿Y qué pasa con Marta y con María cuando Jesús les prometió, cuando mandaron a llamarlo, mi hermano se está muriendo, y Jesús les prometió que él iba a ir? Y también dice que esa enfermedad no es para muerte. Confían en que él va a llegar antes. Y murió. Llegó 4 días después y Lázaro ya hiede, ¿verdad? ¿Y qué dijeron ellas? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces parecía demasiado tarde para un milagro. Parecía demasiado tarde para que se cumpliera la promesa de Dios, su palabra. Sin embargo, lo que Jesús mostró en ese momento es que la demora no significa ausencia. ¿Ya? Y si nos vamos con Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Dios le dijo al faraón que Dios le dijo a Moisés que el faraón dejaría salir al pueblo. ¿Y qué ocurrió al principio? Todo empeoró. Y la palabra de Dios nos dice que el faraón empezó a aumentarle el trabajo a los esclavos. Parecía que el que Moisés hubiera obedecido a Dios cuando lo mandó a presentarse ante el faraón
hubiera producido como todo el efecto contrario a lo que Dios había dicho que iba a pasar. Pero no sé cuánto tiempo después vino la liberación del pueblo, porque a la final el faraón le tocó dejarlos ir, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Todo ese tiempo era necesario, porque Dios le mostró al faraón y a los egipcios quién era realmente el único y verdadero Dios. Y si nos vamos tal vez para el ejemplo más grande que es Jesús, sus discípulos habían escuchado promesas directamente de Jesús, ¿verdad? Sobre el reino. Y de repente, ¿qué pasa? Jesús fue arrestado, fue golpeado, fue humillado, fue crucificado y luego se muere. Entonces en ese momento todo parecía que la esperanza se había terminado para ellos. Pero ¿y todo lo que nos prometió? No entendemos. Tal vez se decían ellos, ¿verdad? Sin embargo, al tercer día Jesús resucita. Entonces no sé si tú estás entendiendo un poco lo que vemos en todas estas historias que estoy hablando. Y vemos que la Biblia no está escondiendo en ningún motivo el momento en que las personas sintieron que se había perdido la promesa. La Biblia nos la habla muy bien. Vemos que a Abraham le tocó esperar muchos años. Vemos que José estuvo en la cárcel, llorando desde la cárcel. Marta lloró. Los discípulos pensaron que todo se había terminado en su momento. ¿Qué significa eso? Dios no les pidió fingir que no existiera dolor. El dolor es parte de nosotros. Pero sí les pidió seguir caminando con Él en medio del dolor. Y cuando yo tengo esta oportunidad de vivir esta prueba tan grande, con tanta paz en mi corazón, no voy a decirte que no me dolió. Obvio que sí me dolió. Soy humana. Soy humana. Pero no está el para qué. Me mentiste, me prometiste, no me cumpliste. Y entonces hasta uno piensa, pues, ¿será que no te estoy escuchando? Pero se me venía a la mente la palabra que nos dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza en este momento. No sé tú qué estés pasando, pero el gozo del Señor ha sido mi fortaleza. Porque hace años atrás yo no hubiera tomado esta prueba con la paz que tengo en este momento, con la fortaleza que tengo en este momento. Proceso el dolor, se lo presento al Padre y tengo la plena certeza de que hoy más que nunca Él está cerca de mí. ¿Sabe por qué? Porque su palabra dice que Él está cerca del que tiene el corazón quebrantado. Tú no estás sola en este proceso que tú estás viviendo. Mantén puesta tu mirada en Jesús. Si tú tienes una promesa de parte de Dios, Él te la va a cumplir. Simplemente que Él no nos dice en qué momento. A veces no estamos preparadas para recibir esa promesa. A veces necesitas seguir trabajando. A veces no estamos preparadas para sostener el cumplimiento de esa promesa. Pero no quiere decir que no te va a cumplir su promesa. Él va a cumplir tu promesa. Él va a cumplir mi promesa, pero no en mi tiempo, no en el tiempo de mis hijas,
Él la va a cumplir en el tiempo perfecto de Dios. No trates de encontrarle una respuesta a lo que estás pasando. Dios sabe lo que hace. No podemos llegar a dimensionar la mente de Cristo, pero sí te puedo decir que Él sabe lo que hace, que Él está contigo. Si Él te dio una promesa en tu salud, en tu matrimonio, si Él te dio una promesa en tu restauración financiera, en tu trabajo, en tu sanidad, créele a Dios. Créele a Dios, no le creas a las circunstancias. Nosotras caminamos por fe y no por vista, llamando las cosas que no son como si fueran. Y es ahí, en esos momentos, donde debemos aprender a confiar en el Señor. Esa es la fe. De eso se trata la fe. Entonces, porque te dijeron ese no, no, el Señor no me cumplió. No, el Señor sí te va a cumplir, pero es en el tiempo de Dios. Porque es que para Dios no hay nada imposible. Si Él quiere, Él te da eso inmediatamente, pero si no te lo da, es porque todavía no es el momento. Créele a Dios, no le creas a las circunstancias. Quise compartir este mensaje contigo porque Dios lo puso en mi corazón. Y si conoces a alguien que está pasando un momento similar, donde no entiende qué pasó, compártele este video. Yo todavía no te puedo dar un testimonio del cumplimiento de esta promesa específica que pasó conmigo el día de hoy. Pero sí te puedo dar testimonios de muchas promesas que Dios sí me ha cumplido, pero ha sido en el tiempo de Él, no en el tiempo mío. Entonces, confía en el Señor. Entrégale su corazón. Mantengámonos firmes, como dice su palabra, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y Él va a cumplir. Él como Padre, Él sabe lo que hace. Que Dios te bendiga.